Profesora, disculpe, está muteada. Buenos días, estamos en esta semana para poder tratar unos temas bastante conocidos, pero que tenemos que conocer algunas cosas que nos van a permitir aclarar ciertos conceptos, ¿no? Eh, es momento, ya miren, ustedes hemos llegado ya casi, estamos ya en las postrimerías, es momento de recordar todo lo que hemos venido aprendiendo desde la primera clase, ¿no? Para poderlo aplicar acá. Y se van a ir dando cuenta desde el momento que vamos a ir desarrollando la clase de hoy día. ¿De acuerdo? Bien, voy a cortar acá la cámara para poder hacer la presentación. Muy bien. En esta semana 8, miren, vamos a ver el reino animal, ¿no? En primer lugar, y luego el reino vegetal. Correcto. El reino animal, nosotros prácticamente pensamos que lo conocemos todo, pero es bien difícil saber que lo conocemos todo, ¿no? A pesar de que vamos al Parque de la Leyenda, a pesar de que vemos muchas películas de National Geographic, ¿no? A pesar de que vemos el Discovery Channel, etcétera, etcétera, realmente no conocemos nada, porque ¿saben una cosa? La mayoría de animales son invertebrados, que casi no lo conocemos. Imagínense ustedes, levanten solamente el césped de una porción de su jardín o del parque, lo que sea, la infinidad de invertebrados que hay debajo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, no solamente en acá terrestres, sino también marinos, ¿ok? Pero antes permítanme señalarle, ¿no? Esto que es importantísimo, que nosotros siempre lo recordemos, lo hemos visto la clase pasada, pero acá me permito recordarles porque justamente vamos a hablar del reino animalia y luego del reino plantae, ¿no? Bien, a Whitaker, ¿no? Un norteamericano, ecólogo botánico, se le debe este mapa filogenético, ¿no? Que es la relación de parentesco entre las especies, pero basado ¿en qué? En las relaciones evolutivas de los seres vivos. Mire, este trabajo que hizo Whitaker hasta la fecha está vigente, porque nosotros hemos visto que hay otra clasificación de Carl Woese, ¿verdad? Pero esa es a nivel molecular, ¿no? Y esa todavía está introduciéndose, ¿no? Pero la que dio mucho revuelto y muchas explicaciones a la filogenia de los seres vivos, a la evolución de los seres vivos, fue el mapa filogenético. De repente ustedes lo han visto y no le han hecho caso, pero miren ustedes, vamos a revisarlo para que ustedes se den cuenta. Bien, partiendo este mapa desde la parte inferior a la parte superior, eso nos va a indicar que la evolución acá son los menos evolucionados y más arriba los más evolucionados. Él siempre parte de menor a mayor, como debe ser, ¿no? El proceso evolutivo. Entonces, hablemos del reino monera. El reino monera lo comprenden solamente las bacterias y las bacterias son las únicas, ¿no? Que tienen células procarióticas, unicelulares procarióticas, ¿de acuerdo? Ese es el reino monera. Luego ya continúan todos los demás, son eucariotas, pero esta primera parte, ¿no? Unicelular, como es el reino protista, ¿no? Y ya de acá se derivan, miren, muchas ramas al reino animal, ramas al reino fungi y también ramas al reino plantae, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, como la evolución va de abajo hacia arriba, ¿no? Miren dónde están estos organismos, los poríferos. ¿Qué nos va a indicar? Que estos organismos son menos evolucionados que estos, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Y ahora vamos a ver las características, ¿no? Miren, están los poríferos, nidaria, moluscos, todos invertebrados, hasta que llegamos a los cordados. ¿Te das cuenta? ¿No? De igual manera, ¿no? Para el reino plantae, ¿cuáles van a ser los más
los más primitivos, ¿no? Aquí estos Esquisitenea, que son derivados de las algas, ¿no? ¿Sí? Estos van a ser los menos evolucionados que las angiospermas y gimnospermas, que son las más evolucionadas. ¿Se da cuenta? O sea, de abajo hacia arriba, de menos evolucionado a más evolucionado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a empezar ahora con el reino animal. ¿Ok? Ya hemos visto que son organismos eucariontes, pluricelulares, de nutrición heterótrofa, ¿no? Algunos se alimentan de plantas, ya saben ustedes, se llaman herbívoros, ¿no? Otras se alimentan cazando animales y reciben el nombre de carnívoros. La mayor cantidad de animales se caracteriza por la capacidad que tienen para poderse desplazar, para poderse mover, ¿no? ¿Sí? La mayoría presenta células nerviosas. Se dice la mayoría porque no todas y ahora vamos a ver, ¿no? El crecimiento es definido y tiene una forma constante del cuerpo cada especie, ¿no? Eh, también se caracteriza porque no tiene clorofila, no tiene pared celular, ¿no? Lo estamos diferenciando de la célula vegetal. Y además, miren que ustedes presentan un desarrollo embrionario, ¿no? Ese desarrollo embrionario que ya lo hemos estudiado, ¿no? Pasa pues por clase de blástula, ¿no? Pasa por la clase de, ¿cómo se llama? De gástrula, ¿no? Y de ahí ya viene la diferenciación, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Sí? Porque aquí cada capa va a dar un tejido, ¿no? Entonces hay aquí solamente 2 capas y se le llama diplástico, ¿no? O diploblástico. Y cuando hay 3 capas se le llama tripoblástico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, también hay otra definición que, por ejemplo, miren acá, estos porífera, ¿no? Lo que hemos visto acá, miren la característica que tiene. Tiene células, pero no tiene tejidos, ¿ok? Bien, ahí vamos avanzando un poquito. Luego existe también la presencia, estos tripoblásticos presentan celoma o no, ¿no? Entonces acá no tienen celoma, ¿ok? En cambio acá presentan un pseudoceloma, no está completo, por eso se le llama pseudoceloma, y hay sí celomados completamente, ¿de acuerdo? Bien, empecemos ahora, ¿no? Con todos los filum o fila que tiene el reino animal. Sabemos nosotros que tiene de 20 a 30 filas diferentes y el 95% de todos los animales son invertebrados. Por eso les estaba diciendo que casi no lo conocemos o los conocemos muy poco, ¿no? El 5% de las especies restantes, ¿no? Van a corresponder a los semicordados y a los cordados. ¿Se da cuenta? Y ahí están los vertebrados, que es lo que conocemos y que vemos pues en los zoológicos, que vemos en los parques, etcétera, ¿no? ¿Sí? Al momento ha sido descrito más de 1 millón de especies, ¿no? Siendo los insectos, ojo, ¿no? Los que dominan con más de 2/3 de esta lista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Empecemos entonces, ¿no? Con ese filum porífera. Bien. Este filum porífera hemos dicho que tiene células, pero no tiene tejidos. Ojo, no tiene tejidos. Tienen simetría radial, que es otra característica que les da a los menos evolucionados, ¿no? Y miren lo que presenta acá, presenta estos poros, que se llaman poros inhalantes, recubiertos, ¿no? Por células llamadas porocitos, y además presentan este tipo de espículas, ya sea calcáreas o silíceas, ¿no? Y células que tienen coanocitos como estas, ¿no? Que realizan la digestión intracelular, ¿ok? Tienen una cavidad interna, que es esta cavidad atrial que le llaman, que se llama espongiocele, se reproduce sexual y asexualmente por gemación, y todos los adultos son sésiles, ¿no? O sea, viven fijos, miren acá, ¿no? Muy lindos son. Y por eso ha sido considerado mucho tiempo como si fueran plantas, ¿ok? Todos los poríferos son acuáticos, ¿no? Y la mayoría son marinos porque también se han encontrado muy pocos, pero en agua dulce.
¿Ok? Bien, pasamos al filo Cnidaria, otro invertebrado también que corresponde a las hidras, ¿no? Y aquí están también las medusas, ¿no? Se caracterizan, ojo, miren, ¿no? Se caracterizan porque acá en toda su cubierta, ¿ok? En toda su cubierta presentan unas estructuras, ¿ok? Que se llaman nematocistos, ¿no? Esos nematocistos presentan en toda la parte externa, ¿no? En su tegumento, va a presentar una sustancia urticante, ¿no? Esto principalmente se observa pues acá en las medusas, ¿no? Son organismos acuáticos, marinos, y también se encuentran en agua dulce. ¿Se acuerdan? Este era nuestro modelo, hidra de agua dulce, ¿no? Y las medusas. El cuerpo tiene tentáculos alrededor de la boca y sabemos que tiene un solo orificio para el ingreso de los alimentos y salida de la sustancia de desecho. Por eso que hablamos de un sistema digestivo incompleto, ¿se acuerdan? ¿No? Y acá, miren, hasta los tentáculos tienen estos nematocistos, ¿no? Que con esta sustancia urticante, cuando toca a los peces, los paraliza, pero también causa accidentes en los humanos, ¿no? Bien, acá tenemos unas lindas medusas, ¿no? La hidra de agua dulce haciendo su reproducción, miren, por gemación, ¿se acuerda? También a este grupo pertenece la actinias, ¿no? Las actinias o anémonas, ¿no? Acá le falta una I. Bien, el filum tenófora, miren, deriva de la palabra teno, que significa peine, para que no se olviden, por favor, ¿ok? Por eso que se les llama también peines de mar. Se parecen bastante a los anteriores, ¿no? Por este cuerpo globoso, ¿no? Pero es bien transparente, ¿no? Y tiene bioluminiscencia. Y tiene, fíjese, 8 peines acá. Aquí apenas se le puede ver, ¿no? Pero aquí en este dibujito, este es 8 peines, ¿no? 8 peines, y ahí viene el nombre de tenóforo, ¿no? Está formado pues por fusión de cilios largos, ¿no? Y presenta este par de tentáculos. Son netamente marinos y viven en zonas profundas, ¿ok? Pueden tener 5 centímetros y pueden alcanzar hasta los 2 metros de longitud, ¿ok? Bien. El filum platihelmintos, acá también para mnemotecnia, para poder recordar, platiplano, el minto gusano, gusanos planos, ¿no? Aquí ya empezamos aquí todavía existe simetría radial, pero acá ya empezamos los animales de simetría, ¿no? Bilateral, cuerpo aplanado, de plano, gusanos planos, no tienen sistema circulatorio. Algunos tienen sistema nervioso formado por un par de ganglios, ¿no? Tienen un par de ganglios anteriores y cordones nerviosos que va a los lados, ¿se acuerdan? Ya eso lo hemos visto. Además, presentan también protonefridios en su sistema excretor. Algunos tienen sistema digestivo, otros no lo tienen, como en el caso de las tenias. Ojo, no tienen sistema digestivo, ¿ok? Otros tienen sistema digestivo incompleto, ¿no? Son hermafroditas. Comprenden 5 clases, 2 de ellas de vida libre, ¿no? Pero tenemos también de vida parásita, ¿ok? Los monogeneos son parásitos. También tenemos los trematos parásitos, como acá tenemos la fasciola hepática, que vive en los canalículos biliares, y la tenia, ¿no? Que vive en el intestino, ¿correcto? Bien. El otro filum también invertebrados corresponden a los rotíferos, ¿no? Ese nombre de rotífero se debe a esta rueda de cilios que tiene acá en la parte anterior, ¿no? Esta rueda de cilios que le da el aspecto de una corona, ¿no? Y que para rotando, de ahí viene el nombre de rotífero, ¿ok? Estos discos son retráctiles, ¿ok? Son organismos, perdón, pluricelulares, ¿no? ¿Sí? Y tienen sistema digestivo con una estructura, ¿no? Que les sirve
para triturar, que recibe el nombre de mástax. La mayoría son de agua dulce y de vida libre. Miren acá, otro filum que vamos a ver que es también invertebrado, es el filum Nematoda, ¿no? Que se encuentra en todos los ambientes, puede estar de vida libre y también son parásitos de plantas, de animales, ¿no? Y animales hasta invertebrados también, como los insectos, ¿de acuerdo? ¿Sí? El cuerpo es, como ven, cilíndrico, no está segmentado, liso, es un tegumento liso, pero es cilíndrico, ¿de acuerdo? No segmentado. Y tiene una cubierta, pues, de cutícula. Acá sí tiene sistema digestivo completo, ¿no? ¿Sí? Con dos orificios boca y ano, ¿no? La mayoría de sexos separados, por eso se dice que son dioicos. Miren la hembra, bastante desarrollada, grande, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros, y el macho la mitad, 15 centímetros, ¿de acuerdo? Pero acá se diferencia entre boca y ano. A este grupo pertenece lo que estamos viendo acá, es la lombriz intestinal, cuyo nombre científico es Ascaris lumbricoides. ¿Correcto? Bien, continuamos entonces con el filum Annelida, ¿no? Cuerpo cilíndrico, pero acá sí van a tener su cutícula segmentada, ¿ok? Dividido en muchos segmentos igualitos, ¿ok? Siempre acá pertenece la lombriz de tierra. Siempre a la lombriz de tierra la vemos húmeda. ¿Por qué? Porque tiene respiración cutánea, simetría bilateral, sistema circulatorio cerrado, ¿no? También presentan nefridios. Se encuentran en todos los ambientes y también pueden ser de vida libre o parásitos, ¿no? Y existen, ojo, especies tanto dioicas como monoicas, o sea, sexos separados como hermafroditas, ¿ok? Entonces están, por ejemplo, aquí dentro de los oligoquetos, la lombriz de tierra, ¿no? También están las sanguijuelas, ojo, ¿no? Y los piloquetos. Estos poliquetos, perdón, estos poliquetos los encontramos en marinos, ¿no? Enterrados en la arena. Bien, el filo molusca, ¿no? Cuando nosotros hablemos de este filo molusca, siempre recordemos nuestro ceviche mixto, ¿ok? Como una mnemotecnia para poder recordar, ¿no? Entonces en el ceviche encontramos caracoles marinos, almejas, ¿no? Pulpos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces se refiere a aquellos animales que tienen concha externa y una cabeza definida. Se van a encontrar tanto en agua dulce como marina, ¿no? Y en el caso de este caracol terrestre, presentan una lengua llamada rádula, que tiene dientes y sirve para coger sus presas, ¿ok? En el caso de los caracoles marinos o almejas o cualquier otro tipo de marisco que viven en el mar, presentan branquias filamentosas, ¿ok? La mayoría tiene pie, ¿no? Pero no el pie que nosotros conocemos, sino donde se apoya. Y esto lo podemos recordar en el caracol. Por donde pasa el caracol, han visto que deja una huella, ¿sí? Como una baba, ¿sí? Y esa baba la deja, pues, ¿no? Perdón, esa baba la deja el pie que tiene, ¿no? Porque sirve para poderse desplazar, ¿ok? Además, también tiene una membrana, ¿no? Llamada manto, que secreta carbonato de calcio, ¿no? Para darle esa dureza a esta concha, ¿ok? Pueden ser monoicos, dioicos, presentan desarrollo indirecto, simetría bilateral, ¿no? Y circulación abierta, con excepción de los cefalópodos, ¿no? Pulpo, calamar, etcétera, que pertenece porque estos ya, ¿no? No tienen circulación abierta, sino circulación cerrada, ¿ok? Bien. También están, ¿no? El filum
Onychopher, al cual el único representante es los peripatos. ¿Okay? Estos peripatos, ¿no? que se caracterizan porque se parecen bastante se parecen a los anélidos, ¿no? Más o menos son cilíndricos, no son completamente, ¿no? Ustedes miren, en la parte superior, ¿no? Es cilíndrica, pero la parte de abajo no es tan cilíndrica, es media plana, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Además, presentan una segmentación interna. El cuerpo está cubierto por una cutícula muy fina, ¿no? Y las patas, fíjense ustedes, las patas que va a presentar, ¿no? No son como las que conocemos, parecen de gusanos, ¿no? Son bastante carnosas, ¿no? Y se le llama lopopodios. Aquí está, lopopodios, a esas patitas, ¿ok? Tienen sistema circulatorio abierto, ¿no? Y tienen también una sustancia tóxica para paralizar a la presa, ¿no? Para que la pueda tragar, ¿ok? Bien. Vamos a ver ahora a un filum, ¿no? Que es bastante numeroso, ¿sí? Este filum que es bastante numeroso, me estoy refiriendo al filum Arthropoda, ¿ok? Este filum, este filum Arthropoda, ¿no? Debe su nombre a la palabra artros. Artro, que significa artejo, segmento, y podos, patas, ¿no? En realidad, no es solamente las patas que están segmentadas, como ven acá, miren, ¿no? Miren, patas segmentadas, ¿no? Aquí se ve mejor así, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Patas segmentadas, sino también el cuerpo. El cuerpo también presenta segmentos, ¿no? O sea, todos los apéndices son articulados, ¿no? Fíjense todo lo que comprende este este filum, ¿no? Artrópoda, que ya desde que hemos empezado, ¿no? Desde que hemos empezado yo les he dicho, ¿no? De que es uno de los más, es uno de los más, numerosos, ¿no? Con respecto al resto de los animales, es uno de los más numerosos. Entonces vamos a ver, ¿no? Presenta, ¿no? Varias clases. Va a presentar varias clases. La clase insecta o hexápoda, ¿no? La clase arácnida, la clase malacostraca y la clase quilópoda y diplópoda. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar en primer lugar con lo que está acá, la clase insecta, ¿no? Que comprende todos los insectos, ¿no? Y, ojo, siempre vamos, cuando hablamos de artrópodos, vamos a hablar que tienen exoesqueleto, ¿no? O sea, exo vendría a ser externo, esqueleto, ¿no? Sería esqueleto externo, pero en realidad se le llama así porque tiene un baño de cutícula, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, ¿sí? Tiene un baño de cutícula que le da muchísima protección y funciona como exoesqueleto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de quitina. Esa quitina le da pues mucha protección. Ustedes han visto que, que a un mosquito a veces uno le da un palmazo y luego lo hace desaparecer. Pero no es que no tenga protección, sino su contextura es así. También tiene su quitina, también tiene su cutícula, ¿no? Pero tiene menos en comparación, por ejemplo, con lo que tiene una mariquita, ¿no? Es más dura, ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, un escarabajo, más duro, ¿se da cuenta? ¿Sí? Entonces, eso se llama exoesqueleto, no lo olviden, ¿ok? ¿Sí? Estos insectos pueden respirar por sacos pulmonares, branquias, ¿no? Pueden, ¿cómo se llama? Puede ser por cutánea también puede ser, ¿no? Bien, en el caso de los insectos, en el caso de los insectos, ¿no? Tienen 3 pares de patas. ¿De dónde salen los pares de patas? ¿No? Los, salen del tórax.
¿Por qué? Porque tiene 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza van a estar mayormente los órganos sensoriales, los ojos, las antenas y la boca, ¿no? Recuerden que los insectos, la boca está transformada en aparato bucal, porque no tiene un labio superior ni un labio inferior, tiene un montón de piezas, así como un rompecabezas, de acuerdo a sus hábitos alimenticios. Por eso se llama aparato bucal, ¿de acuerdo? Bien, ya aquí en el tórax, del tórax salen las alas y salen las patas. Ustedes lo pueden ver que la pata parece que saliera del abdomen, no, de acá, del tórax. Alas y patas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, algunos pueden ser sin alas, ¿no? Unos pueden tener alas y otros pueden tener alas muy bonitas, como en el caso de las mariposas, ¿de acuerdo? ¿Sí? La respiración puede ser por tráqueas, ¿no? También hay formas de vida libre y también son parásitos, dioicos, con desarrollo indirecto. La mayoría sufre metamorfosis, que ya hemos visto nosotros de qué se trata, ¿verdad? Muy bien. Luego seguimos con la clase Malacostraca o crustáceos. ¿Está bien? Estos tienen el cuerpo dividido, ojo, ¿no? Estos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. ¿Qué quiere decir? Que está fusionada la cabeza con el tórax. Por eso se llama cefalotórax. ¿Ok? Tiene también, igualito que acá, ¿no? Que los insectos tienen todos los apéndices articulados. Ojo, tienen 2 pares de antenas, unas antenas grandes y unas antenas chiquititas llamadas anténulas. Y además 5 pares de patas, ¿ok? 5 pares de patas. Respiración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 pares de patas. Respiración branquial, porque todos son acuáticos. Sistema circulatorio abierto, sistema digestivo completo, sistema excretor formado por las glándulas antenales, ¿no? Esas que están debajo de las antenas. Desarrollo incompleto, son dioicos, pueden ser de agua dulce o marina. ¿Ok? Muy bien. También vemos acá, ¿no? Vamos a ver a la clase arácnida, ¿no? Siempre cuando hablamos de arácnidos nos recordamos de las arañas, pero en este grupo, en esta clase también están las garrapatas, los ácaros y los escorpiones, no solamente las arañas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, unos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, ¿ok? 4 pares de patas, ¿cierto? Sin antenas. Respiran por pulmones en forma de libro, llamados filotráqueas, sexos separados, desarrollo directo. Algunos son depredadores, otros tienen toxinas, ¿no? ¿Sí? Miren, acá cefalotórax de abdomen, acá también cefalotórax y todo este es el abdomen hasta acá. Ese se llama el posabdomen, el que lleva esta pinza, el telso, ¿no? Bien, pero en el caso de las garrapatas y de los ácaros, miren, acá no hay separación de cefalotórax de abdomen, es solamente una sola pieza, porque se han fusionado los 3, cabeza, tórax y abdomen. ¿Ok? Entonces, dentro de los arácnidas, las garrapatas y los ácaros es la excepción. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora a los quilópodos y a los diplópodos. Miren ustedes, aquí, los quilópodos, fíjense, quilópodos, pertenece a este grupo de quilópodos, pertenece los 100 pies, ¿ok? Bien. Y estos, los diplópodos, corresponden a los 1000 pies. Bien. Ahora, miren acá, podemos ver las diferencias muy bonitas. Cuerpo alargado, dorso ventralmente aplanado, con muchos
segmentos. Miren acá al 1000 pies. Cuerpo cilíndrico, con numerosos segmentos. Miren, muchos más segmentos que estos, pero es cilíndrico. ¿Ok? Bien, ahora, cada segmento tiene un par de patas. Miren, un par de patas al vuestro, ¿no? Miren, un par de patas por segmento. ¿De acuerdo? Miren acá, 2 pares de patas por segmento, por eso se le llama diplópodo. En cuanto a las antenas, miren el 100 pies, antenas largas, aquí miren, apenitas, chiquititas, muy cortitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, otra cosa, este 100 pies tiene glándulas de veneno. Son carnívoros y de hábitos nocturnos. En cambio, el 1000 pies es herbívoro y diurno y no tiene glándulas de veneno. Ojo, no tiene glándulas de veneno, ¿no? Ahí, en esta esquemita podemos ver las grandes diferencias. Bien. Perdón. Hoy amanecí, pero muy ronca, muy ronca. Es que el clima ya cambió y, bueno. El filo equinodermata, los equinodermos, ¿no? Equino, ¿qué quiere decir? Espina, ¿dónde? En la dermis, ¿no? En la piel. Por eso que hablamos nosotros de animales con cuerpo espinoso, ¿no? Simetría pentaradial, locomoción por ambulacros. Si nosotros vemos esta es la parte dorsal, miren, esta es la parte dorsal, esta bonita que nosotros vemos, pero cuando vemos la parte ventral, vamos a ver estas estructuras, ¿no? Que se llaman ambulacros, que vienen a ser así como especie de esos chupones como para desatorar el water, pero pues minúsculo, ¿no? Miles en cada uno de estos brazos y que van a funcionar para poderse movilizar. Por eso se dice locomoción por ambulacros. ¿Y cómo lo movilizan? Lo movilizan por sistema acuífero. Entonces, imagínense, para coordinar esta cantidad de, ¿cómo se llama?, de ambulacros, su movimiento pues es bastante lento, ¿ok? ¿Sí? Y lo hace mediante este sistema acuífero, ¿no? No olvidar que aquí comprende el erizo de mar, las estrellas de mar, el sol de mar, el pepino de mar, etcétera, porque todos son marinos. ¿Sí? Muy bien. También vamos a hablar del otro subfilo, que es el subfilo hemicordata. ¿Ok? Bien. Este subfilo hemicordata que comprende al balanogloso, ¿no? Fíjense ustedes su cuerpo, como ven ustedes acá, ¿no? Pero lo podemos distinguir acá sus partes, ¿no? Es como un gusano, ¿ok? Dividido en 3 regiones. Un lóbulo que se llama preoral, ¿no? O probóscide. Luego viene esta parte que se llama collar, ¿no? Y luego ya viene el tronco, ¿no? Son marinos, sedentarios, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Presentan ¿cómo se llama? Una expansión del tubo digestivo, ¿no? Tiene una expansión del tubo digestivo en la parte de acá adelante, ¿sí? En la parte anterior del cuerpo que se llama estomocorda, que es esto de acá, ¿ok? ¿Sí? Y además también se va a poder observar, miren acá, ¿no? Los poros branquiales, ¿no? Miren acá, ojo, este probóscide, cuello y cuerpo, ¿no? O sea, cuerpo dividido en 3 regiones. Y acá va a presentar la estomocorda, la parte anterior, donde viene a ser una expansión del tubo digestivo. Y no se olviden que como es marino, pues va a tener, ¿no? También poros branquiales, ¿no? Y hendiduras branquiales, ¿ok? Bien.
Ahora ya empezamos con el filum cordados. ¿Ok? Bien, este filum cordado se caracteriza porque presenta hendiduras branquiales. Miren, estamos hablando de cordado. Hendiduras branquiales, cordón nervioso ya dorsal, ya no está ventral como en los invertebrados, y presenta esta notocorda, ¿no? Sí, bien. También presenta simetría bilateral, sistema nervioso dorsal, ¿no? Lo han vuelto a colocar acá. Bien. Dentro de este grupo, ¿no? Vamos a ver, dentro de este filum, vamos a ver que está el subfilum urocordata, el subfilum cefalocordata y el subfilum cordata, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Este filum cordata ya es lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero vamos a revisar un poquito estos subfilum, ¿ok? En primer lugar, el subfilum urocordata, que reciben el nombre de tunicados. Tunicados. Miren, este es como se ve así, ¿no? Parecen unos barriles de gas, ¿no? Pero si nosotros observamos la parte anterior, vamos a ver pues esta forma de barrilito, ¿no? Y presenta una túnica, ¿no? Presenta una túnica que es la que ustedes están viendo acá, y por eso se le llama tunicados, ¿no? Ojo, cuando son adultos, como ven acá, son sésiles, es decir, sin movimiento. Son monoicos también, ¿ok? Y cuando es en forma larvaria, sí tiene movimiento, ¿ok? La larva es móvil y exclusivamente marina, ¿no? Ahora, la notocorda y el cordón nervioso solo lo vamos a ver en el estado larval en la zona caudal. Aquí habría que agregar en la zona caudal, ¿no? Pero el nombre se debe principalmente a la presencia de esta túnica, ¿no? Que se va a observar acá, ¿no? Y como ustedes ven, miren, pareciera que no fuera un animal, ¿no? Pero miren, tiene boca, tiene sifón atrial, ano, etcétera, ¿no? Y esto se puede ver en el adulto principalmente, ¿ok? Bien, el otro subfilum es el filum cefalocordata. Estos cefalocordados, ¿no? Nos hacen recordar mucho a los peces. No digo que sea idéntico, ¿no? Pero sí, miren, si ustedes lo ven acá, ¿no? Tiene el cuerpo alargado, pero aplanado lateralmente, ¿no? Como un pez, ¿no? ¿Sí? De vida libre, sedentarios, porque entierran parte de su cuerpo en el fondo arenoso. Son marinos, tienen notocorda y cordón nervioso, ¿no? Durante toda su vida, ¿ok? Y tienen eh, distribuido a todo lo largo, como ustedes ven acá, ¿no? A todo lo largo de su cuerpo, tanto la notocorda como el cordón nervioso, ¿sí? Bien. Ahora sí veamos, ¿no? También de este filum cordata, el subfilum vertebrata. Este es el único casi que lo conocemos un poquito más, ¿no? Porque como vamos a ver ahora, ¿no? Hay ciertas características que no conocemos de algunos de ellos, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces aquí este subfilum vertebrata ya se caracteriza, vertebrata, viene de vértebras, ya se caracteriza por aquellos individuos que tienen columna vertebral, generalmente dos pares de extremidades, sistema circulatorio cerrado, completo, tienen dimorfismo sexual, o sea, sexos separados, sistema muscular especializado, sistema nervioso centralizado, sistema de membranas integumentarias. ¿Ok? Bien, y vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar dentro de ellos a la clase, ¿no? A la clase de peces cartilaginosos, óseo, la clase anfibia, la clase reptilia, la clase aves y la clase de los
mamíferos, ¿ok? Entonces vamos a partir primero de los peces cartilaginosos, donde ustedes están viendo acá ejemplos, por ejemplo, ¿no? Acá tiburón, lo que tenemos más cerca, el toyo, la raya, etcétera. Díganme, ¿tienen escamas o no tienen escamas? No tienen escamas. Son peces que tienen su esqueleto cartilaginoso, ¿ok? Y notocorda en los estadios juveniles. Son aplanados en el eje dorsal, miren, fíjense, ¿ok? En el eje dorsal, a diferencia de estos, ¿no? Que son laterales, ¿ok? Y esto ocurre, pues, en las mantas, ¿no? En las mantarrayas, mantas y rayas. También puede ser fusiforme. Este más o menos fusiforme, porque también es medio aplanado, ¿no? Y este presenta acá aberturas branquiales laterales, ¿no? Si ustedes ven, este tipo de peces, ¿no? No tienen escamas, ¿no? Y no tienen tampoco aquí, no tienen espinas en sus aletas, porque inclusive cuando matan a estos animales, ¿no? Estas aletas son consumidas y vendidas, ¿no? Tienen alta demanda. ¿Ok? Bien, eso corresponde pues tiburones, ¿no? Bien, en cambio los peces óseos, como ustedes pueden ver, su esqueleto es óseo, ¿no? Tienen aletas, miren, con estas espinitas, ¿se da cuenta? ¿Cierto? Tienen escamas, respiración branquial, poiquilotermos. ¿Se acuerdan qué quería decir poiquilotermo? Poiquilotermo quiere decir, ¿no?, que su temperatura de su cuerpo varía de acuerdo al medio ambiente. O el medio ambiente, por supuesto, donde se encuentre, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Presentan línea lateral y presenta vejiga natatoria, ¿no? La vejiga natatoria, recuerden que es como un globo, ¿no? Que cuando quiere subir el pez, ¿no? Lo infla, y cuando quiere descender, lo desinfla. Esa es una característica. Ahora, línea lateral es un espacio que hay entre la zona dorsal y la zona ventral. Es una línea imaginaria, pero esa línea lateral es importante porque es muy sensible, le da orientación del nado, le da orientación de la temperatura, del pH, de las vibraciones del agua, también si se acercan algunos cardúmenes de otros peces, etcétera, etcétera. O sea, le avisa, ¿no? Propio de este tipo de peces óseos, ¿de acuerdo? Bien, la clase anfibia, miren, ambos, vía, vida, bio, vida, anfibio, que quiere decir ambas vidas. ¿Por qué? Porque tienen vida terrestre y vida acuática, ¿ok? ¿Sí? No todos, pero de ahí viene el nombre, porque lo primero que se conocieron fueron de estos, estos batracios, ¿no? Que tienen una parte de su ciclo en el agua y la otra es terrestre. Su piel, como ven, completamente desnuda, lisa, húmeda, con muchas glándulas, ¿no? Respiran por sacos pulmonares y también porque como los sacos pulmonares es deficiente ese tipo de respiración, ¿no? Entonces se ayudan, ¿no? Se ayudan básicamente, se ayudan con la respiración cutánea. Por eso que los batracios, ¿no? O los anfibios, su hábito es nocturno. No puede salir así libremente cuando hay bastante luz, calor, sol, etc. ¿Por qué? Porque su respiración es cutánea. Saldría pues y se deshidrata totalmente. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos tienen un hábito nocturno. Y las larvas, ¿no?, llamadas renacuajos, sí son, ¿cómo se llama? Tienen una respiración branquial, ¿no? Estos sufren de metamorfosis, por eso que hablamos de un desarrollo indirecto. Se reproducen por huevos. También son poiquilotermos,
¿no? Ya acabamos de decir, ¿no? Que se van a adaptar tranquilamente a la temperatura del medio ambiente, ¿ok? Sexos separados, circulación doble pero incompleta. Por eso les decía al comienzo, acá estamos revisando todo, ¿ok? Todo lo que ya hemos aprendido. Y la fecundación es externa, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? Un tipo de anfibio que no tiene patas. Fíjense, esta es la Cecilia, ¿no? O culebrita ciega, que son anfibios. También tenemos a la salamandra, miren, este es un anfibio con cola, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, ya lo que nosotros conocemos, ¿no? Verdaderamente aquí, ¿no? a los batracios o los sapos. Bien, pasamos a ver ahora la clase reptilia. Ojo, reptilia. Estos no caminan, reptan. De ahí viene el nombre de reptilia. ¿Ok? Muy bien. Se caracteriza por tener, fíjense, ¿no? Por tener una piel bastante seca, cuerpo cubierto con este tipo de escamas sumamente duras, córneas, son de sexos separados, respiración por pulmones, ¿no? La fecundación es interna y pueden ser ovíparos o ovovivíparos, como ya hemos visto, ¿no? O pueden tener también desarrollo directo, ¿ok? También esta clase también se caracteriza porque es poiquiloterma, ¿ok? ¿No? Acá tenemos, fíjense, ¿no? Representante, están los cocodrilos, los caimanes, los gaviales, que tienen 4 pares de patas, ¿no? ¿Sí? También están los quelonios, al que corresponden las tortugas, pero también están los ofidios que carecen de patas, ¿no? Pero que también pertenecen a esta clase reptilia, ¿ok? Bien. Vamos a ver otra clase también de vertebrados, que son las aves, ¿no? Cuya característica es que presentan un cuerpo cubierto de plumas, ¿no? Los miembros anteriores transformados en alas, la respiración pulmonar, ¿no? Y presentan también sacos aéreos. ¿Ok? Principalmente estos sacos aéreos le sirven a las aves voladoras, que son especies de bolsas que se acumulan de aire, ¿no? ¿Para qué? Para facilitarle la respiración cuando ellos están volando. Lo mismo también las aves voladoras tienen una adaptación, que tienen en sus huesos, tienen ciertos espacios llenos de aire. ¿Para qué? Para agilizar el vuelo. ¿Se da cuenta? O sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? Importantes. Tienen también, ¿no? La boca transformada en pico. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de su hábito alimenticio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ustedes ven, ¿no? Fíjense este pico, parece un gancho, igual que este, ¿no? Porque son depredadores, ¿cierto? En cambio, estos de acá, miren, ¿no? Que son granívoros. Acá, fíjense, el pico del picaflor, que para poder tomar ¿cómo se llama? Los jugos vegetales, necesita este pico y acá lo introduce en esta flor, hasta donde pueda llegar y la alcanza, ¿no? Y miren acá este tucán, ¿por qué tiene tan grueso? Porque se alimenta de frutos, ¿ok? Bien, y acá de peces, en fin, ¿ok? Entonces, acuérdense, ¿no? Estos ya son bípedos, ovíparos. También, ojo, son homotermos, igual que estos mamíferos. ¿Qué quiere decir homotermo? Que conserva su temperatura. Así esté afuera en 40 grados, su temperatura siempre va a ser de 36. Aunque en las aves, ojo, en las aves su temperatura normal es de 40.
¿De acuerdo? ¿Por qué creen que cuando se hace, por ejemplo, se pone a incubar los huevos, ¿no? La hembra se coloca sobre ellos, porque es como un horno, ¿no? Y eso es lo que el hombre ha imitado para, ¿qué cosa? Para construir las incubadoras, ¿no? Ahora ya los huevos ya no ponen pues para que los, ¿cómo se llaman? Los ove la gallina, ¿no? Ahora lo ponen en grandes hornos ahí incubando, ¿no? Las incubadoras, ¿no? Para tener pues miles de huevos ya y sacar pues miles de formas, ¿no? ¿Ok? Bien. Y, ojo, una característica también importante es que presentan membrana nictitante. No sé si ustedes han visto porque estos no tienen párpados. Y como no tienen párpados, estaría todo el tiempo abiertos los ojos y entonces se les secaría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tienen como una cortinita acá, una membrana así, una membrana que baja y sube, para poder humedecer el ojo. Eso se llama membrana nictitante, ¿ok? Y su piel no tiene glándulas sudoríparas, ¿de acuerdo? No tiene glándulas sudoríparas. Solamente estoy dando características de la clase, las más importantes. Hay muchísimas más, por supuesto, pero esto es lo más importante que ustedes deben de recordar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora la clase mamalia o mamíferos. La característica más importante, ¿no? La presencia de glándulas mamarias, ¿ok? Además, no solamente tiene glándulas mamarias, sino también tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, ¿ok? Ahora, como ustedes ven acá, la gran diversidad, ¿no? Los animales mamíferos, ¿ok? Pueden tener el cuerpo cubierto de pelos, ¿no? Pueden tener el cuerpo cubierto de lana, de cerdas, ¿no? De cerdas, de crines, ¿cierto? ¿Sí? De púas. ¿Ok? Son animales también de temperatura constante, no cambia, ¿ok? Por eso se le llama homotermos, de fecundación interna. La mayoría, ojo, la mayoría son vivíparos, con excepción de de los monotremas, donde pertenece el ornitorrinco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se reproducen por huevos. Acuérdense que evolutivamente, de acuerdo a la distribución biogeográfica, ¿no? Los que se quedaron en ese continente australiano, ¿no? Se quedaron, ¿no? Aquellos que tenían, ¿cómo se llama? No tenían placenta, ¿no? Entonces se quedaron con marsupio. Y hay algunas formas, ¿no? Que ponen huevos, son mamíferos, pero que ponen huevos, ¿no? Como es esta etapa del ornitorrinco, que inclusive tiene hasta pico de pato, ¿no? Y el pelo bien prensado, ¿no? Como si fuera una nutria. En fin, ¿no? Tiene unas modificaciones increíbles, ¿de acuerdo? Pero son las excepciones dentro de esta clase mamalia, ¿no? Los monotremas, porque ponen huevos. Sistema digestivo completo. Tienen boca y tienen ano, excepción los monotremas que tienen cloaca. Eso ya lo hemos revisado. Estamos ahora complementando las observaciones. ¿Ok? Bien. Veamos ahora, ¿no? Que la mayoría de los animales, pues, desde tiempos ha habido vida, ¿no? Desde tiempos que se conoce la vida sobre el planeta, los animales han sido muy útiles al hombre, ¿no? ¿No? Dándole, pues, el alimento, ¿no? Siendo fuente de alimento, también sirve para confeccionar su vestido, sus viviendas, armas, diversos utensilios. Mucho tiempo también ha sido utilizado a los animales como medio de transporte, hasta la fecha, ¿no? ¿Sí?
¿sí? Hay muchos animales que sirven para muchas cosas, ¿no? Los utilizan inclusive para divertir a la gente, ¿no? Trabajan, los domestican para que trabajen en los circos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hombre siempre ha hecho uso de estos animales, ¿no? De una manera u otra. Bien, ¿a qué se le llama categoría de conservación? Estas categorías, ¿no? Clasifican a la flora y la fauna por su estado de conservación, ¿ok? ¿Sí? Estado de conservación, cómo se encuentra en la naturaleza, no en cautiverio, en la naturaleza. ¿Cuál es el principal objetivo? Es evitar pues que lleguen al estado de extinción, ¿no? Como es que ha llegado, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí, la chinchilla, ¿no? La chinchilla. Ha sido ya eso está registrado ya en el Perú, que es el único animal, ¿no? Es el único animal que ha sido declarado extinto hasta la fecha. Hay muchos en camino, ¿ah? Pero este ha sido el único animal declarado extinto. Ahora vive como animal doméstico en cautiverio inclusive, ¿no? Ahora sí lo crían, ¿de acuerdo? ¿Sí? Después de que han hecho, digamos, un saqueo de todos estos animales. ¿Por qué? Porque este animalito, ¿no? Tiene una piel muy fina, una piel muy fina, ¿no? Y hacen pues abrigos de la piel de chinchilla que puede, que puede costar entre 8.000 y 14.000 euros. ¿Por qué? Porque tiene un pelaje suave, denso y bien espeso, más o menos 20.000 pelos por centímetro cuadrado. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, ese animalito que no va más allá, ¿no? del tamaño de un hámster, para poder hacer un abrigo, ¿cuántos tienen que matarse? Porque ahí hay que seccionarle la cabeza, la cola, las patas. Imagínense cuánto queda para poder elaborar el abrigo, ¿no? Abrigos. Por eso es que lamentablemente, ¿no? Todo el mundo saqueó. Si desde un comienzo hubieran hecho criaderos, ¿no? Hubiera estado bien, pero ya lo hicieron desaparecer de la naturaleza, ¿no? No hablemos de que está confinado ahora en criaderos, no, de la naturaleza, por eso se llama extinto, ha salido de la naturaleza, ¿ok? Pero, ¿no? Como les decía, hay especies que van a llegar a esto, que están en peligro crítico, en peligro de extinción, ¿ok? Su peligro es inmediato de desaparecer, ¿no? Y por supuesto su supervivencia peligra si los factores de este desequilibrio no cambian, ¿no? Existen 64 especies de fauna en esta categoría, como están la rana andina de Junín, la rana del Titicaca, la pava aliblanca o de ala blanca, como le llaman, el zambullidor de Junín, ¿no? Tenemos el suri, el guanaco, el mono de choro de cola amarilla, el tapir andino, como es este, ¿no? La cotarrama peruana, el guapo colorado, churrete real, colibrí maravilloso, delfín rosado, lodo de río, ¿no? Lobo, ahí no es lodo, es lobo de río, pingüino de Humboldt, ¿no? La pariguana, cocodrilo de Tumbes, ¿de acuerdo? Bien, y en la actualidad hay 7 especies endémicas en peligro de extinción. El guapo colorado, ¿no? El churrete, el pingüino, el pingüino de Humboldt, que estas son las últimas, ¿no? Y el cocodrilo de Tumbes. Estos son los que están más ya llegando ya a esta especie, a este estado. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ese es en la actualidad en el Perú. 7 especies endémicas, estas últimas, ¿no? Ya en peligro de extinción, ¿ok? Y todo porque hay factores de desequilibrio que aún no cambian, ¿no? Y en mucho tiene que ver la mano del hombre. Ahí es indiscutible.
No se puede cambiar esto. ¿Ok? Bien. Existe otra categoría que es la categoría de situación vulnerable. Estas especies en situación vulnerable son aquellas que por exceso de caza, de pesca, de destrucción del hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías de extinción. Estas especies, ¿no? son el frailecillo, el machín negro, el machín blanco, el armadillo gigante, la vicuña, miren, nuestra ave nacional, el gallito de las rocas, ¿no? El pelícano peruano, el piquero, el guanay, esto de acá, ¿qué cosas son? Nuestras aves guaneras, ¿no? Ahora con este problema que hubo, ¿no? Que se murieron muchísimos, ¿no? Cientos, de repente hasta miles de pelícanos, ¿no? También está eh, la charapa, igual que la taricaya y la tortuga verde, todos son quelonios, ¿no? Quelonios de nuestra selva, y la boa, ¿ok? Está la tortuga, la taricaya y la tortuga verde también, ¿no? ¿Sí? Todos están, ¿no? En situación vulnerable, porque todo el mundo la caza, lo pesca para poder alimentarse y van destruyendo su hábitat, ¿no? ¿Sí? Y también su situación es en peligro. Ahora, en este caso del gallito de las rocas, como ustedes ven ahí, muy lindo, pero este es el macho. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan al macho y ustedes saben que la hembra es como un pollito, como una codorniz, o sea, marrón, no tiene nada que ver. Entonces, separan. Entonces, ¿qué pasa? Separan al macho y la hembra, no hay pues, no hay reproducción. ¿Se da cuenta? Por eso es que se está acabando. Muy bien. También vamos a ver acá, ¿no? Que algunos artrópodos, ¿no? van a transmitir enfermedades, ¿ok? ¿Sí? Algunos artrópodos van a causar enfermedades, pero en forma directa. ¿Qué quiere decir? Directamente pasa de una persona a otra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los piojos, si un niño o una persona que tiene piojos se acerca a otra, si se pone su ropa, si se pone, no, solamente préstame tu cepillo, préstame tu peine, etcétera, o tu moño, o tu pañuelo, tu gorro, etcétera, ahí va a haber. Es directamente, los artrópodos transmiten enfermedad directo, ¿de acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de ácaros, ¿no? Qué mal está esto. Bien, cuando se trata de ácaros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? No acercarse a una persona que tiene ácaros. Ojo, chicos, es importante que sepan que este tipo ¿cómo se llama?, de afectación directa, ¿no? En el verano se exacerba más, ¿no? Hay personas que tienen, ¿no? Aparece como una lesión, como vesículas encima, ¿no? Y algunas dicen, no, es sarpullido, pero no es cierto, ¿ok? Acuérdense que los ácaros pueden salir en las muñecas, en las axilas, ¿no? En los codos, ¿cierto? Las piernas, en las nalgas también, ¿no? Y produce un escozor tremendo, sobre todo cuando la persona transpira, ¿ok? Bien, también directo es cuando, por ejemplo, hay mosquitas que colocan sus huevos en las heridas de las personas, en las heridas de los animales, y se llama, ¿no? Miasis. ¿De acuerdo? Esta enfermedad se llama miasis. Una de esas miasis son estos gusanos tornillos. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. O sea, es
acción directa. Directamente se contagia, ¿ok? Bien, pero hay una acción indirecta. ¿Por qué? Porque hay artrópodos que indirectamente transmiten enfermedades, ¿no? Y hacen las dos cosas en realidad. Algunos, por ejemplo, aquí, la pulga de la rata. Cuando te pica una pulga, ¿qué te hace? Te produce una roncha, ¿no es cierto? Lo que se llama una pápula, ahí enrojecida, que te pica horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque la pulga tiene en su saliva, tiene antiemolizantes, tiene anticoagulantes, ¿ok? Tiene todas las cosas para que fluya la sangre y que no se coagule, para que pueda tomar tranquilamente. Ese es el daño directo. Pero daño indirecto es cuando la pulga pica a una persona que, por ejemplo, tiene peste y luego va y pica a otra persona y a través de la saliva, aparte de las cosas que le he dicho que sale, también sale la bacteria y contagia. ¿Se llama? ¿No? Eso se llama transmisión indirecta biológica. Lo mismo ocurre con el mosquito. El mosquito se alimenta de sangre, muy bien, ¿no? Cuando el mosquito está virgen, pero cuando el mosquito ¿cómo se llama? Está contaminado con el plasmodium, ¿no? Transmite a la persona ese plasmodium y esa persona se contagia con malaria o paludismo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como estos lo llevan a su interior, ojo, lo llevan estos agentes patógenos lo llevan a su interior y luego lo pasan a otro hospedero, se llama transmisión indirecta biológica. Ahora, hay una transmisión indirecta, pero mecánica, cuando la mosca o la cucaracha trasladan con sus patas, con su cuerpo, con sus pelos, los patógenos desde donde estén. Ustedes saben dónde vive la cucaracha, en el desagüe. Entonces es bien fácil, ella, como es aplanada casi, en sus patas, en su cuerpo, todo lleva todos los contaminantes y luego lo encontramos, ¿no? Cerca a la cocina, a los platos con restos de alimentos que dejamos en la noche sin lavar, ¿ok? Y puede dejar ahí sus patógenos. Igual la mosca puede estar en el basural, sobre restos orgánicos, sobre materia fecal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está sobre la mesa donde comemos nuestros alimentos. ¿Se da cuenta? Solamente es el traslado, ¿de acuerdo? Mecánico, traslado, biológico cuando lo introduce, ¿correcto? Muy bien. Con eso damos por finalizada la parte de el filo, perdón, del reino animal. Vamos a empezar con el reino Plantae, ¿ok? Muy bien. Y vamos a señalar en primer lugar las características, ¿ok? Comprende aquellos organismos pluricelulares, pero también los hay unicelulares. Tienen pared celular, cloroplastos, son eucarióticos, ¿no? Por consiguiente, son autótrofos fotosintetizadores. Se reproducen asexualmente en forma vegetativa o formando esporas, pero también se reproducen sexualmente formando gametos. Por eso se dice que las plantas tienen alternancia de generaciones. ¿Ok? Eso lo vamos a ir explicando. ¿Qué quiere decir alternancia? Que tiene, ¿no?, dos tipos de plantas. Uno que produce esporas y otra que produce gametos. ¿Ok? Estos que tienen gametos se fusionan para producir el cigoto que después va a dar la planta diploide. ¿Correcto? Bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren, acá decíamos, ¿no? Estas plantas producen gametos. Es la fase diploide, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿no? Van a fusionarse, ¿no? Y va a dar lugar a los gametos femenino y masculino, ¿no? Estos de acá se realiza la fecundación, ¿no? Y luego, ¿no?, va a dar lugar a esta fase diploide que es la generación esporofita. Este esporofita por meiosis, ¿no?,
va a dar esporas que por mitosis forma esto. Entonces va a cambiar de fase haploide a diploide. Esto es lo que se llama, ¿no?, alternancia de generaciones, que lo vamos a ir viendo en los ejemplos que tenemos a continuación. No se preocupe. ¿Correcto? Bien. Una de las clasificaciones más sencillas para que podamos nosotros comprender, ¿no?, la cantidad de especies que existen en este reino Plantae, ¿no?, va a ser la clasificación que nos indica las plantas sin semillas y las plantas con semillas. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a empezar con aquello que no conocemos. ¿Ok? Tenemos las plantas, ¿no?, conocidas como algas. Luego vamos a hablar de las briofitas y de las pteridófitas, ¿no? Ojo, a estas plantas sin semillas le llaman criptógamas y a estas algas le llaman talofitas. Talofitas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama talofitas? Vamos a ver acá. Se le llama talofitas porque tienen un cuerpo no diferenciado, ¿no?, denominado talo. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden, por favor, ¿no?, recuerden el yuyo, lo que nos ponen en el ceviche, ¿no?, que no tiene ni hojas, ni raíz definida, ni tallo, etcétera, etcétera, solamente presenta un cuerpo que se llama talo. Y en algunos casos es solamente como como unas cintas, ¿no? Entonces, por eso se le llama talofita. Son consideradas las plantas más primitivas. Han generado mucha controversia. ¿Por qué? Porque, ¿no?, muchas eran, ¿cómo se llama? Presentaban características similares a los protistas, ¿no?, a aquellos protozoarios que ya hemos visto, ¿no? Bien. Pueden ser microscópicos o macroscópicos. No solamente tienen cloroplastos, ¿no?, porque tienen capacidad de fotosintetizar, ¿no? Carecen de tejidos, ojo, carecen de tejidos. Lo que yo les estoy diciendo, vayan anotándolo también, ¿ok? Y agregamos más ahí. Acá dice, pueden ser microscópico, macroscópico, correcto. Tienen cloroplastos, ¿no? Y no solamente tienen clorofila, sino otro tipo de pigmentos, todos los pigmentos fotosintetizadores, ¿ok? Viven en ambientes marinos, en agua dulce o en lugares húmedos, formando colonias. Pueden ser unicelulares, pluricelulares, pueden ser filamentosos, laminares. Su cuerpo, que hemos dicho que es no diferenciado, se llama talo, por eso que se coloca ahí, ¿no? ¿Sí? Son útiles en farmacología, industriales, ¿no?, tanto para el hombre como para los animales marinos, que es su fuente de alimento, ¿no? Muchas de las cosas nosotros sacamos del mar para nuestra alimentación, ¿no? Han visto ustedes que ahora pues ya se vende, ¿no?, la harina de algas, ¿sí? Se venden muchas cosas aplicativas para la nutrición, para reforzar la energía, etcétera. También, por ejemplo, sabemos que de muchas de estas algas se le sacan los alginatos que sirven como medio, por ejemplo, para los tónicos capilares, para la pasta de dientes, ¿no? Le sirve también para, ¿cómo se llama? Para estas sustancias media gelatinosas que se utilizan en repostería, también. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver esta clasificación, ¿no? En primer lugar, las euglenofitas, que son las algas verdes, ¿no?, son las más primitivas. ¿Por qué? Ojo, no tienen pared celular, unicelulares. Y miren, algunas tienen acá, ¿no? Pueden tener flagelo, por lo tanto, movimiento, ¿ok? También presentan cloroplastos con clorofilas A y B.
y un carbohidrato llamado paramilo, ¿ok? Se reproducen por bipartición y cuando se inquistan forman gametos que van a producir nuevos gametos, nuevos individuos, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en las euglenas que están viendo ustedes acá. Otra división son las pirrofitas, que corresponden ya a los dinoflagelados, también, ojo, unicelulares. Forman el fitoplancton en los ambientes marinos, ¿no? ¿Sí? Viven a poca profundidad y, como ven ustedes acá, presentan flagelos. Cuando aumentan, producen la bioluminiscencia que va acompañada de una floración conocida como marea roja, ¿no? Esa marea roja se debe a las toxinas que presentan y que se ha visto en muchos casos, inclusive en nuestro país, que causa la muerte de grandes cantidades de peces, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Bien. También otra división, también, ojo, miren, unicelular, 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 ya ustedes pueden ir anotando así para que puedan reconocerlos, ¿no? En este grupo se encuentran también las llamadas diatomeas, son marinas y de agua dulce, ¿no? Tienen un pigmento que se llama fucosantina, responsable de su color pardo amarillento, pero también presentan, ¿no?, clorofilas A, C, ¿no? Y una sustancia de reserva llamada crisolaminarina, ¿ok? ¿Sí? Y, ojo, una característica que presenta una caparazón, acá, esta presenta una caparazón, ¿sí? Que va con placas de sílice que le da una forma muy diversa, ¿no? Les da unas características como está, de ornamentaciones, ¿no? Que esto lo hace pues algo digno de verse bajo el microscopio, es algo muy bello, ¿no? Qué arquitectura que habrán presentado, pero tienen algo que está así hecho en forma muy maravillosa. Las algas verdes propiamente dichas pertenecen a la división clorofita. Ojo, me había olvidado de hacer recordar esto, que mientras en los animales hemos visto que presentan filum, acá lo que vamos a presentar son divisiones en plantas, ¿sí? Esto lo dijimos cuando hablamos de clasificación, pero acá lo estoy haciendo recordar, ¿no? División clorofita. También aquí, en este caso, pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿ok? De vida libre o pueden estar así en grupo colonial. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, esta ulva pertenece a esta división clorofita, pero fíjense, es laminar, ¿ok? En cambio, existen otras que son filamentosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes deben de haber visto a la orilla del río, los lagos así, de agua dulce, ¿no? Como una especie de pelos verdes, ¿no? Esos son filamentosas. En cambio, esta es laminar, ¿ok? Se considera ya que las plantas más complejas evolucionaron de las algas verdes, ¿no? Bien, ahora escuchen acá, veamos una cosa importante para recrear la alternancia de generaciones. Todas estas plantas tienen alternancia de generaciones donde el esporofito, miren, diploide, ¿no? Genera por meiosis esporas. Estas esporas germinan. Al germinar, ¿no?, por mitosis van a dar los gametofitos. Gametofito femenino, gametofitos masculino, los cuales van a formar los gametos. Estos gametos se fecundan, después de la fecundación forma el huevo o cigote, este huevo cigote germina y por mitosis da el esporofito. ¿Qué quiere decir?
que hay esta generación por esporas que es asexual y esta generación con gametos que es sexual. Alterna la generación asexual con la generación sexual. Por eso que hablamos de alternancia de generaciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, miren, acá vemos la división rodofita. Pertenecen acá las algas rojas y este color que se presenta, ¿no? Bien conocido para nosotros, el yuyo, ¿no? Este color se debe a pigmento que tiene de ficoeritrina, que es de color rojo, y ficobilina es de color azul, ¿no? También tienen clorofila, pero estos pigmentos enmascaran a la clorofila, ¿ok? Entonces vamos a verlos, tonos de color rojo, pardo, estoy hablando azul, ¿no? Rojo amarillento, etc. Además, almacenan un almidón de floridias. Los que han tenido oportunidad de lavar, porque ustedes saben que está pues en un medio expuesto, entonces antes de ingerirlo hay que pasarle agua caliente. Y cuando le pasa agua caliente lo que sale es como una especie de goma. Esa goma también es utilizada, ¿no? Es utilizada para poder hacer, ¿cómo se llama? Muchos, como parte, ¿no? Como ingrediente de algunas pastas, como ingrediente de lociones capilares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también tiene sacarosa, tiene lípidos. Y la forma de reproducción es complicada porque presentan estructuras reproductivas en el mismo talo, ¿no? O en individuos separados. Y recuerden que esta es la fuente que nosotros nos alimentamos. Nosotros lo sacamos para alimentarnos, pero en realidad este es alimento de los animales marinos, ¿no? ¿Sí? Bien. Y acá, ¿no? Tenemos pues la pórfira. Este es lo que nosotros ingerimos. Por último, tenemos dentro de las algas, la división feofita. Esta división está integrada por todas las algas marinas y de gran tamaño, ¿no? Y miren, son algas pardas, ¿ok? ¿Por qué? Porque presentan pigmentos como caroteno, luteína, fucosantina, neosantina y clorofilas A y C. Pero como ven, los otros pigmentos enmascaran a las clorofilas, ¿no? Estas son las algas ya un poco más desarrolladas. ¿Por qué? Porque ya se le va a encontrar una forma de raíz que le llaman rizoide, que está pegado al sustrato, ¿no? Tiene un tallo que se le llama cauloide y unas hojas que se le llaman filoide. Además, estas como ya son bentónicas, ¿no? Están en el fondo. Entonces, para poder tomar y hacer la luz para hacer su alimento, entonces presentan flotadores, ¿no? Para poderse mantener cerca de la superficie. Algunas sirven de alimento al hombre como una alga llamada laminaria, ¿no? ¿Sí? Y puede ser también, ¿cómo se llama? Cultivada conocida como combú, ¿ok? También está el sargazo, ¿no? Que es una alga que puede llegar a tener hasta 100 metros de largo, ¿no? Del cual se puede aprovechar también porque cuando se seca se endurece mucho y pueden hacer lianas, pueden hacer una serie de tejidos, ¿de acuerdo? Por la naturaleza que es bien endurecida, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces ahora ya, luego de hablar de las algas, que hemos dicho que pertenecen a las plantas sin semillas llamadas criptógamas, ¿no? Y hemos visto la división cloroeulenofita, pirrofita, crisofita, clorofita, rodofita y feofita. Vamos a pasar ahora ya a la división briofita, que corresponde a los musgos, ¿no? Miren, aquí ya vamos a ver ya plantas terrestres, muy primitivas, ¿ok? Miren su anatomía, todavía no es como las plantas que nosotros conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un periodo de transición entre las plantas acuáticas y las plantas terrestres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Están dispersas por todo el planeta, ¿no? Y carecen de sistema conductor, ¿ok?
Por eso es que su tamaño también es muy pequeño, apenas se separa del suelo por esa transición que tiene mucha avidez todavía de humedad, ¿no? Vive vive en suelos húmedos, ¿no? Vive también en muros, en corteza de árboles, ¿no? Y se puede clasificar en dos. Mire, estos musgos, ¿no? Estos musgos que son ya los musgos foliares, ¿no? Que acá sí se puede ver, acá lo estamos separando, ¿no? Miren, tiene rizoide, ¿no? Tiene un pequeño tallito que le llaman y tiene hojitas. Pero acá, en esta parte de acá, como la platita de los musgos, ¿no? Son organismos que producen gametos, entonces estos, ¿no? Se van a fusionar en un cigoto diploide. Pero ¿qué pasa? Acá tiene una cápsula con esporas, ¿no? Y es cuando esta cofia de esta cápsula se rompe, las esporas se liberan, germinan, ¿no? Y esta espora va germinando y da el gametofito. Aquel gametofito también da lugar al gameto femenino, masculino, ¿no? Se, se fecundan y luego ya va a dar lugar, ¿no? A este esporofito. ¿Se da cuenta? O sea que también aquí hay una alternancia de generaciones, ¿no? Bueno, les decía, este es el musgo foliar, pero también hay musgos, como ven ustedes acá, que se llaman hepáticas, ¿no? Porque su talo es lobulado, como si fuera un hígado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Luego vemos ya la división pteridofita, que corresponde a los helechos. A partir de los helechos, las plantas ya tienen tejidos bien diferenciados, ¿no? ¿Sí? Porque acabamos de decir que este carece de sistema conductor. Ojo, ¿ok? Bien. Acá ya tenemos tejidos bien diferenciados, por eso se le llaman traqueofitas. Su cuerpo vegetativo presenta órganos diferenciados en raíces, miren acá, tiene, claro, un tallo subterráneo, ¿no? Que es de tipo rizoma, ¿no? Y las hojas, ¿no? Que son compuestas y que el conjunto recibe el nombre de fronda o de fronde también, ¿ok? ¿Sí? Ok, miren, acá detrás de las hojitas existen los soros, ¿sí? Y vamos a ver que estos soros, ¿no? Van a tener las esporas dentro de los esporangios, ¿ok? Y cuando ya estos han madurado, ¿no? El soro, que contiene varios esporangios, pero cuando este esporangio ha madurado, ¿qué pasa? Salen las esporas van a germinar, ¿cierto? Y va a dar lugar a una estructura, ¿no? O gametofito llamado prótalo. En este prótalo o gametofito, ¿no? Van a formarse los gametos tanto femenino como masculino, se produce la fecundación, dando como resultado la formación de una nueva planta diploide ya, ¿no? Llevándose también aquí a cabo, ojo, ¿no? Llevándose acá, ¿qué cosa se lleva a cabo? Una alternancia también de generaciones, ¿no? Aquí, miren, ¿no? Aquí como podemos ver, ¿no? Los soros, ¿ok? ¿Sí? Que contienen los esporangios y en el interior están las esporas. Esto lo hemos visto, están en el envés, ¿no? Y miren, no se olviden, ¿no? Las hojas se llaman compuestas porque tienen estas hojitas pequeñas. Cada hoja tiene hojitas pequeñas llamadas foliolos. Bien, con eso hemos terminado todo lo que son, digamos, plantas sin semillas, ¿no? Porque recuerden que hasta los helechos no tienen semillas, no tienen flores, producen esporangios y estas esporas están ahí en los foliolos, ¿no? Vamos a empezar ahora a estudiar las plantas con semillas, que es la que ya más conocemos, ¿ok? Bien, y de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no?
vamos a ver que ya se han adaptado fácilmente al ambiente terrestre, presentan órganos conductores, tienen raíz, tallo, hojas, ¿no? ¿Sí? Tienen ciclo de vida heteromórfico, presentan esporofito dominante y gametofito que se desarrolla en la semilla. Recuerden que la semilla viene a ser un órgano de dispersión y de multiplicación. Comprende dos divisiones, división gimnosperma y división angiosperma. Ojo, acá como mnemotecnia, división gimnosperma, jóvenes coloquen o en su mente imaginen el arbolito de Navidad. Eso nos va a permitir de una vez definir, ¿no? Son plantas, ¿no? Fíjense, plantas con flores sin pistilo, pero acuérdense, son plantas, son árboles grandes, leñosos, ¿ok? Miren cómo presentan, recordando el arbolito de Navidad, ¿no? El pino, que es el típico, ¿no? Miren, las ramas salen de un solo punto, ¿no? A diferentes niveles. Si nosotros miramos, inclusive el arbolito de Navidad, miren aquí de cerca, ¿no? ¿Cómo son las hojitas? Las hojitas son en punta, por eso se llaman hojas aciculares o escamas, ¿de acuerdo? Ahora, las flores, ¿no? No tienen pistilo, ¿ok? Bien. Ahora, con respecto a otra estructura que también vemos en la unidad que se llaman conos, ¿no? Estos conitos, ¿han visto? Bien. Esos conitos o piñas presentan estas estructuras, miren. Estas estructuras que se llaman, ¿no? Brácteas, ¿sí? O escamas que le llaman en algunos casos, ¿no? Fíjense, ¿no? Debajo de estas escamas, ¿no? Va a haber, ¿no? La semilla, debajo, ¿ok? Por eso hablamos de semillas al descubierto, ahí debajo nomás, así, debajo de esto hay semillas. ¿Por qué se pone una y ponemos acá dos tipos de cono? Porque se trata de plantas, ¿no? Son plantas unisexuales. Hay plantas femeninas y plantas masculinas. O al revés, femeninas y masculinas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, esta va a llevar, ¿no? La escama va a llevar, pues, la megaspora, o sea, el gametofito femenino, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? El microsporangio que va a producir el gametofito masculino. Se fecunda, ¿no? Da lugar al embrión, forma la semilla, ¿no? Y da lugar al esporofito maduro, que es el árbol, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, tiene también, ¿no? La formación de esporas, o sea, ¿qué cosa es? Asexual y luego también sexual. ¿De acuerdo? O sea que también hace alternancia de generaciones. Recuerden que estos son árboles perennes, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno de los que más ha desarrollado es el pino, pero que también encontramos el ciprés, ¿no? Y en nuestra ciudad encontramos un árbol que se llama araucaria, ¿ok? Que también es utilizado como arbolito de Navidad y adorno navideño y que está bien cultivado solamente en los cementerios. Como nadie lo visita, nadie lo fastidia. ¿Te das cuenta? Y todavía existe. En cambio, la división angiosperma ya corresponde ya a la división angiosperma ya corresponde, digamos, a las plantas que nosotros conocemos, ¿no? Estas, aquí, por ejemplo, para que ustedes puedan recordar, recuerden a la manzana, ¿no? ¿Sí? La división gimnosperma, arbolito de Navidad, ¿no? Y fíjense las semillas al descubierto, por eso se llaman semillas desnudas. En cambio, acá si nosotros hablamos de la manzana, ¿dónde están las semillas? En el interior, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso dice plantas con semillas dentro del fruto, debido a que las flores tienen pistilo. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Tienen flores completas, ¿no? Pueden ser hermafroditas o unisexuales. Otra característica es que tiene la fecundación doble que se realiza en el ovario, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque necesita dos espermatozoides para poder fecundar el saco embrionario. Uno para poder fecundar el núcleo secundario y otro para fecundar la ósfera. Entonces, por eso hablamos de una fecundación doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta división angiosperma se va a clasificar en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas forman, ¿no? Ya forman semillas, y las semillas pueden tener dos cotiledones, aquí también como ejemplo ponen el frijol, o monocotiledóneos que tiene un solo cotiledón, pongan como ejemplo acá el maíz, ¿no? O sea, con ese dato ustedes se van a orientar, ¿no? Respecto a las diferencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Dicotiledonia, acuérdense, frijol. Si nosotros le sacamos la cascarita al frijol, se parte en dos, ¿no? Cada uno se llama cotiledón. Recuerden que el cotiledón es tejido nutricio que lleva en el interior al embrión, porque si nosotros le ponemos un poquito de agua y esa semilla está vigente, tiene su embrión vivo, inmediatamente desarrolla una planta. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y ahí intervienen también las hormonas, ¿no? Principalmente las giberelinas, ¿no? ¿Sí? Las que van a... Bien, entonces, y permite ya el desarrollo de las, ¿cómo se llama? El desarrollo de la planta, ¿no? Porque las giberelinas, recuerda que activa las enzimas hidrolíticas para poder disolver. Pues si nosotros compramos una semilla, está durísima, ¿no? Claro, pero ellas son las que ayudan a disolver todo, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué otras características vamos a encontrar en las monocotiledóneas, ¿no? ¿Sí? Que fíjense las hojas de las monocotiledóneas son alargadas y tienen una nervadura paralela. En cambio, las dicotiledóneas tienen una nervadura, ahorita, es- presentan una nervadura ramificada. ¿Se da cuenta? Aquí son largas y aquí, mire, a esto le llaman nervaduras ramificadas, ¿de acuerdo? En las monocotiledóneas no tienen crecimiento secundario, o sea, no es como acá que tiene ramas. En cambio, en las dicotiledóneas sí, ¿ok? Los haces vasculares están esparcidos, miren, ¿no? Irregularmente, acá sí están dispuestos radialmente. En cuanto a las piezas florales, ¿no? Las piezas florales vamos a ver en múltiplo de 3. O sea, las flores están dispuestas 1, 2, 3, un ciclo, después hay otro ciclo de 1, 2, 3, ¿no? En cambio, en las dicotiledóneas están dispuestas en ciclos de 4 o 5 o múltiples, ¿no? O es más numeroso. Y en cuanto al grano de polen, su abertura es de un poro y aquí su abertura es de 3 poros, ¿de acuerdo? Ejemplo de monocotiledonia, aparte del maíz, están los pastos, los cereales, el plátano, la piña, la sábila, las orquídeas, ¿cómo se llama? También está el pasto, ya les dije, ¿no? Ya, y ejemplos de dicotiledonia, ya la pusimos, ¿no? Está ¿cómo se llama? La manzana, las legumbres, la papa, el camote, etcétera, la mayoría está acá, ¿ok? ¿Sí? La gran diversidad de plantas está en esta división llamada angiosperma, ¿ok? Estas van a ser las más evolucionadas, ¿no? Su cuerpo tiene todos los órganos bien diferenciados, ¿ok? También los órganos reproductores
o estambres, pistilos, y todo protegido pues con todo lo que ya hemos visto, los pétalos, los sépalos, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos señalado en su debido momento, acá estamos recorriendo también, ¿no? Miren, acá, este es lo que va a suceder, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, tiene, ¿cómo se llama? Tanto los estambres como el pistilo protegido por hojas, ¿no? Que forman parte del cáliz y de la corola, ¿no? Y luego cada uno, ¿no? Va, ojo, para que haya fecundación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber el traslado del grano de polen a el estigma, ¿cierto? Miren, acá está el grano de polen que llega al estigma, ¿no? Y por el grano de polen lleva los espermatozoides que va a ir hacia el ovario, donde están los óvulos con los sacos embrionarios, ¿no? Acá está más, acá está mejor para poder hacer, para continuar. Y se ve la doble fecundación, ¿no? Aquí ya está, llega acá, miren, y con el saco embrionario, ¿no? Recuerden, ¿sí? Que con el saco embrionario se va a fecundar la oósfera y el núcleo secundario. La oósfera va a dar lugar al embrión y el núcleo secundario al tejido nutricio. Por eso, ojo, no se olviden, por favor, no se olviden de que hay doble fecundación. ¿Por qué? Porque se necesita dos espermatozoides, uno para fecundar a la ósfera y otro para fecundar al núcleo secundario, que está en el saco embrionario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, al dar el embrión, recuerden que tiene su tejido nutricio. La naturaleza es ¿cómo se llama? Es algo indescriptible, muy maravillosa la naturaleza. El embrión, cuando está en la semilla, no puede preparar alimento, no tiene hojas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Lo pone con su lonchera. Su lonchera, ¿cuál es ese tejido nutricio o endospermo que está formado por este núcleo secundario? Ojo, este es el embrión y este es su alimento, ¿no? Por eso que acá ya la semilla que forma parte del embrión y el albumen, ¿no? Que va a formar la semilla esta de acá y todo lo demás se degenera. Ojo, no se olviden, doble fecundación, ¿no? Miren, acá, ¿no? Primer núcleo espermático y la ósfera da el cigoto, o sea, el embrión. Segundo núcleo espermático, o sea, segundo esperma, ¿no? Con el núcleo secundario y da lugar al albumen. ¿Te das cuenta? Embrión más albumen, ¿qué cosa da? Semilla. ¿Correcto? Bien. Ahora, y al igual que los animales, también nosotros hemos, ¿cómo se llama? Siempre utilizado, ¿no? Siempre hemos utilizado las plantas alimenticias, ¿no? Miren, todo esto lo hemos utilizado como raíz, como tallo, como fruto, como semilla, como hojas, como flores, miren, ¿no? Fíjense, todas son plantas que nos dan, ¿no? Glúcidos, proteínas, vitaminas, minerales, lípidos, ¿de acuerdo? Así que por favor, ¿no? Siempre vamos a consumir desde la raíz, tallo, hojas, flores. También existen las plantas medicinales, ¿no? Sí, que van a ser, y lo venimos utilizando, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Esto nos han enseñado nuestros antepasados. Mucha gente ha ido a rescatar este conocimiento, ¿no? Como relajante, por ejemplo, del sistema nervioso está la valeriana, la manzanilla, el toronjil, ¿no? Cicatrizante, la sábila, el comfrey, la sangre de grado, ¿no? La col también. Desinfectante, la verbena, el llantén, la manzanilla. Hipotensora, el ajo, la caigua, el maíz morado, perejil, maracuyá. Litolíticas son aquellas que van a desintegrar los cálculos renales o de la vesícula, ¿no? Ahí tenemos una plantita muy sugestiva llamada chancapiedra, la cáscara de papa, miren qué rico curarse con tuna, piña, fresas, uvas, ¿no? Lo mismo también para levantar
para levantar la presión, porque hay esta para bajar la presión y esta para levantar el quión, ¿no? Una sopita de quión o algún aderezo con quión ya suficiente, ¿no? No se necesita tomar medicamentos, ¿se da cuenta? Eso es lo beneficioso de reemplazar, ¿no? Esa es una alternativa. Y por supuesto las plantas antioxidantes, ¿no? Estas son las que estimulan el sistema inmunológico para combatir la enfermedad y proteger la piel del envejecimiento. Tenemos ahí, ¿no? Toda la familia casi de los crucíferas y otros, ¿no? Plantas como el olivo, ajos, arroz integral, café, berenjena, eh, tenemos el jengibre, perejil, cebolla, cítricos, tomate, té, romero, ¿no? Recuerden, ¿no? Son importantes como antioxidantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Esto, por favor, ahora que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Tratando de salir ya de esta pandemia, ¿no? Nuestro sistema inmune tiene que estar bien estimulado, ¿ok? Bien, en la familia rubiácea, ¿no? También vamos a ver, ¿no? Cómo se utilizan las plantas que se ha venido utilizando desde tiempo del incanato, ¿no? Como es el árbol de la quina, la cinchona officinalis, que es remedio eficaz que se utilizó en todo el planeta, descubierto acá en el país, ¿no? Para evitar la malaria y para evitar malaria o paludismo. La uña de gato, que es antiinflamatorio, el huito, que es un árbol de la selva con propiedades anticonceptivas, el cafeto, ¿no? Cuyas semillas contienen cafeína, etcétera. Actualmente se vienen industrializando estas plantas, ¿no? Y se venden como cápsulas, pastillas o hojas, ¿ok? Bien. Hay plantas también de uso artesanal, ¿no? Como vemos, por ejemplo, las palmeras, ¿no? Para construir, o fabricar cestos, esteras, otras para la navegación también, ¿no? Para extraer el aceite, ¿no? Del cual también se fabrican jabones, velas, ¿no? De la palma también se emplea para la confección ¿cómo se llama?, de botones, ¿no? La totora, ya recuerdan ustedes, para poderse movilizar, ¿no? Los caballitos de totora, el algodonero, utilizado en la industria textil principalmente, el girasol para poder sacar de las semillas el aceite, ¿no? Las plantas maderables como el cedro, el guayacán, el gualtaco, el eucalipto, ¿no? Ahora, lamentablemente, igual que los animales, hay especies amenazadas de la flora silvestre. ¿Cuáles son? 25.000 especies que representan actualmente el 10% de la flora del planeta, ¿ok? Lamentablemente, pues, la expansión humana, ¿no? La tala, la quema, el sobrepastoreo, la utilización de territorios vírgenes ha hecho, pues, que esta flora desaparezca, ¿no? O esté ya en peligro, en amenaza. En nuestro país se ha ido perdiendo extensiones de bosques, ¿no? Como el caso de los mangles, ¿no? El algarrobo, el hualtaco, ¿no? El guayacán. En peligro de extinción también se encuentra esta flor de Amancaes, ¿no? Que antes era pues la visita exclusiva de la Pampa de Amancaes que queda en el Rímac, ¿no? Ahora de Pampa no queda más que un pequeño territorio porque todo lo demás ha sido ocupado, ¿no? Por viviendas. Y es una zona con humedales, porque eso aparecía en junio con la humedad. Ahora la gente que vive en los alrededores se queja que tiene problemas respiratorios. Claro, si es zona de humedad, eso no lo vas a poder cambiar. Bien, decíamos también el árbol de la quina, ya no queda mucho. Todo el mundo vino a sacar, una vez que se enteraron de que servía para curar la malaria, se llevaron la puya Raimondi, la gente, esta inflorescencia cada 3 a 5 años aparece, ¿no? Para que se pueda reproducir, la gente viene, lo corta y lo quema. Es que la ignorancia es muy atrevida, ¿ok? Lo mismo sucede con los árboles maderables de la selva, como cedro, el caoba, el tornillo, ¿no? El palo rosa, ¿no? La uña de gato, ¿no? La sobreexplotación
y la ausencia de estudios han hecho también la extinción de la puya raimondi, de la quina, del guarango, de la orquídea del zapatito, etcétera, ¿no? Porque todo el mundo viene y se lleva. Lo importante acá es saber que desde donde estemos nosotros como integrantes del ecosistema tenemos que participar en su defensa y conservación, ¿ok? Y acá tenemos los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Que esta nos dice, ¿no? De que cada país debe producir los alimentos que consume y la solvencia para la población para acceder a ellos. Ustedes saben que acá no sucede porque mucha gente ha abandonado terrenos agrícolas para venir acá, ¿cierto? Y ya no hay nada. Claro, era una gente que no recibía apoyo de nadie, era muy, muy justo, ¿no? Pero tenemos que hablar de la seguridad alimentaria y nutricional, porque esta es la capacidad del país para producir alimentos que consume y darle a la población, ¿ok? Bien, los componentes básicos, ¿no? Está dado por la disponibilidad, por la estabilidad, por el acceso y por el consumo, ¿ok? Bien, y tenemos ahí, por favor, copien ya, ¿no? Las respuestas de la separata. Y con eso vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Bien, jóvenes, con eso damos por terminada la clase de hoy. Les agradezco bastante su interés por asistir a la clase y nos vemos la próxima semana. Buenos días.